vamos a continuar con los líquidos. Los líquidos es un estado de la materia condensado, en el cual un gas, sustancia pura en estado gaseoso, cuando se la somete a una presión elevada y además se baja la temperatura, llega un momento que el efecto de las fuerzas intermoleculares es tan importante que provoca un cambio en el estado de la materia, en la manera de relacionarse y de ordenarse las moléculas, de tal forma que a partir de un determinado valor de presión y temperatura, pues un gas puro se convierte en un líquido puro. ¿De acuerdo? En el caso de un líquido, las moléculas evidentemente siguen teniendo una gran capacidad de movimiento, una gran capacidad de libertad, se mueven aleatoriamente, pero en todo momento están conectadas, están limitadas, controladas por otras moléculas a través de las llamadas fuerzas intermoleculares. Ese control impide que un líquido ocupe todo el volumen del recipiente. ¿De acuerdo? De hecho, en todo líquido, sobre todo si está sometido al campo gravitatorio, se ve o se observa perfectamente una superficie de separación entre lo que es el estado líquido y lo que está por encima del estado líquido, que es la atmósfera, el aire, o sea, un estado gas. ¿De acuerdo? Lo que sí es este grado de cohesión, lo que sí hace es que sean sustancias, los líquidos puros son sustancias poco sensibles a los cambios de presión, es decir, se puede decir que son incompresibles o que las variaciones de presión, en principio, mientras se mantenga el estado líquido, las variaciones de presión pues tienen un efecto menor sobre el comportamiento del líquido. ¿De acuerdo? Entonces, se puede decir en el caso de un líquido que las moléculas, debido a las fuerzas intermoleculares, presentan un gran desorden a largo alcance, a grandes distancias, pero en el entorno cercano a una molécula en concreto, pues se presenta un cierto orden, ¿de acuerdo? Es decir, que una molécula parece que presenta una cierta relación, un cierto orden con sus vecinas, ¿de acuerdo? Una cierta organización con sus vecinas. Bien, en el caso de los líquidos no vamos a decir más que aspectos cualitativos y alguna propiedad de tipo cualitativo, como puede ser la tensión superficial y la viscosidad. Bueno, la tensión superficial tiene que ver con esa superficie de separación de un líquido con un estado gas con el que está en contacto, como puede ser la atmósfera. Bien, en la tensión superficial, de alguna manera, indica es la tensión a la que se ve sometido a la superficie de un líquido cuando se intenta deformar dicha superficie. O sea, la superficie de un líquido ofrece una resistencia a ser deformada, a ser alterada. Esa resistencia se denomina tensión superficial de un líquido. Bien, la tensión superficial de un líquido está relacionada con el tipo de fuerzas intermoleculares que presentan las moléculas de dicho líquido. Entonces, cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares, mayor será la tensión superficial, es decir, mayor fuerza habrá que ejercer para alterar, distorsionar, aumentar o incrementar la superficie de separación del líquido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo podemos explicar porque en el interior del líquido, las fuerzas intermoleculares que rodean a una molécula en concreto, podríamos decir que presentan una cierta simetría y por lo tanto se anulan. Podríamos decir que en principio el balance total de las fuerzas, si sumamos todas las fuerzas intermoleculares, el balance global es prácticamente nulo. Sin embargo, en el caso de una molécula que esté en la superficie, pues evidentemente en la parte líquida tendrá una serie de fuerzas intermoleculares cuya suma dirigen a la molécula hacia el seno hacia el interior del líquido, mientras que en la parte superior de las moléculas superficiales, como hay un gas, en principio no tendrán ningún tipo de interacción. Eso quiere decir que aquí en las moléculas superficiales las fuerzas intermoleculares no están compensadas unas con otras, sino que hay una fuerza neta ejercida sobre cada molécula hacia el interior del líquido. Razón por la cual, si nosotros queremos deformar o tirar de las moléculas que están en la superficie, pues es necesario como mínimo ejercer una fuerza igual o superior, por supuesto, a las fuerzas intermoleculares que dirigen, que llevan la molécula o intentan llevar la molécula hacia el interior del líquido.
Por ejemplo, aquí veis la fuerza resultante, hacia adentro, y si queremos deformar la superficie, pues tenemos que ejercer una fuerza hacia arriba, al menos idéntica, si no superior, a la fuerza hacia el interior del líquido al que se ve sometida cada una de las moléculas de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, líquidos con fuerzas intermoleculares potentes serán líquidos con tensiones superficiales potentes. ¿Qué otras propiedades? Bueno, en relación con la tensión superficial, pues podemos hablar de la capilaridad. La capilaridad, os recuerdo que es un fenómeno que ocurre cuando, por ejemplo, introducimos un capilar de sección muy pequeña en el interior de un líquido. Bien, está relacionado sin duda primero con el grosor de ese capilar y en segundo lugar con el tipo de interacción que existe entre el líquido y la superficie de ese capilar. Por ejemplo, si introducimos un capilar de vidrio en agua, resulta que el vidrio y el agua interaccionan por puentes de hidrógeno, es decir, de alguna manera el vidrio atrae las moléculas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros introducimos un capilar de vidrio en agua, veremos que primero introducimos el capilar y la superficie del líquido se deforma, se curva hacia arriba, porque las moléculas que están en contacto con el vidrio son atraídas. Las moléculas de agua son atraídas por dicho vidrio. Por lo tanto, se deforma la superficie dentro del capilar. Si se deforma, resulta que las fuerzas intermoleculares que actúan sobre las moléculas de la superficie, pues la sumatoria de esas fuerzas intermoleculares es una fuerza neta hacia arriba. ¿De acuerdo? Como la columna de agua que hay dentro del capilar es muy pequeñita, pues esta fuerza, debida a la tensión superficial como consecuencia de la deformación de la superficie por el capilar, esta fuerza debida a la tensión superficial hacia arriba es capaz de vencer el peso de esa pequeña columna de agua y entonces lo que ocurre es una elevación de la columna de agua en el interior del capilar. Para que esto sea así, esa columna de agua tiene que ser muy pequeñita. Por eso el efecto de capilaridad es más potente, es mayor para capilares más finos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si el capilar, en lugar de interaccionar atractivamente, repele el líquido? Como por ejemplo introducir un capilar de vidrio en mercurio. Introducir un capilar de vidrio en mercurio supone romper el enlace metálico entre los átomos de mercurio. El enlace metálico entre átomos de mercurio es muchísimo más fuerte que el tipo de interacción que puede haber entre un átomo de mercurio y un capilar de vidrio. Razón por la cual, cuando se introduce un capilar de vidrio en mercurio, es como si el capilar repeliese los átomos de mercurio de la superficie, curvando hacia abajo la superficie del mercurio. Esa curva hacia abajo de la superficie supone que la sumatoria de las fuerzas intermoleculares sobre las moléculas de la superficie es una fuerza neta hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando el capilar repele al líquido, lo que se produce es un descenso. ¿De acuerdo? Esa fuerza baja en la columnita de líquido, en este caso de mercurio líquido dentro del capilar, es arrastrada hacia abajo. Y se ve un efecto justo contrario al del capilar de vidrio en agua. En cuanto a la viscosidad tiene que ver con el movimiento de los líquidos. De hecho, la viscosidad es un coeficiente de fricción. Es decir, un coeficiente de fricción es un coeficiente que nos da una idea de la dificultad con las que unas capas de líquido se mueven sobre otras, o también nos da una idea de la dificultad con que un líquido fluye sobre la superficie de un sólido, se mueve sobre la superficie de un sólido. Por lo tanto, si un fluido, un líquido, cuando fluye, unas capas de líquido tienen que moverse sobre otras, esto supone que durante el movimiento de un líquido se están rompiendo fuerzas intermoleculares y volviéndose a formar. Ahora bien, para que un líquido fluya, inicialmente se tienen que romper fuerzas intermoleculares entre las moléculas que fluyen unas sobre otras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, es decir, cuanto más potentes, más intensas sean las fuerzas intermoleculares, en principio más costará romperlas y, por tanto, más viscoso será un líquido.
Por tanto, líquidos cuyas moléculas presentan enlaces de hidrógeno en principio serían más viscosos que los que no las presentan. Sin embargo, la viscosidad está relacionada no solamente con el tipo de fuerza intermolecular, sino también con el tamaño y forma de las moléculas. ¿De acuerdo? Moléculas muy alargadas que se pueden enredar unas con otras, pues dan lugar a líquidos muy viscosos, como pueden ser el caso de los aceites. En los aceites las fuerzas intermoleculares no son puentes de hidrógeno, sino fuerzas básicamente del hondo, más débiles que los enlaces de hidrógeno. Sin embargo, los aceites son mucho más viscosos que el agua. ¿Cuál es la razón? La forma, el tamaño de las moléculas. En el caso de los aceites son moléculas muy largas que para que unas fluyan sobre otras pues cuestan, dado que estas moléculas tan largas pueden estar enredadas unas con otras y conseguir que fluya un aceite puede ser algo similar a conseguir que un espagueti, en un plato de espagueti, pueda ser extraído del plato, porque está, lo cual será difícil o es más difícil porque estará enredado con otros espaguetis. Pues algo similar ocurre con las moléculas muy alargadas típicas de los lípidos o de los aceites. Bueno, aquí lo veis, ¿de acuerdo? Y con esto pues terminamos.